Padre Santo, Dios del cielo, Dios de toda gracia, Señor omnipotente, Señor, hemos escuchado tu palabra y a esta hora nos presentamos delante de usted con temor y temblor para pedirle, Señor, que su Espíritu Santo sea con nosotros, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poner atención a su palabra. Hable, Señor, a nuestras vidas. Traiga, Señor, una unción sobre nosotros por medio de su palabra. Señor, traiga gloria a su nombre. Santifique su nombre en medio nuestro, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia, de poder adorarlo juntos, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén. Vivimos, hermanos, en una etapa del siglo XXI donde en la cresta de la ola está muy fuerte el relativismo, está muy fuerte lo que yo siento, lo que cada uno de nosotros sentimos, y es muy fácil caer en el desánimo, en la desilusión, en el desaliento. El desaliento hoy día, en el siglo XXI, no hace ninguna distinción de personas. Y quienes tienen una sensibilidad especial en su corazón, los artistas, plasman esto en sus canciones. Yo aquí copié la idea que tuvieron unos hermanos, o que han tenido hermanos, de citar algunas canciones. Hay una canción del año 76. Dice: la vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. ¿Saben de quién es? ¿No? De Pablo Milanés. Se llama La vida no vale nada. Hay otra canción que es del año 88. Dice: me encantan las canciones de amor y aquellas que piden un mundo mejor. Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretará el botón. ¿Sabe quién es? Prisionero. Se llama Pa, Pa, Pa. El título de la canción. Una canción más actual, a ver si a lo mejor aquí la saben. Dice así: perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvas, no quiero otra decepción. Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Shakira. ¿Cierto? Milanés, Los Prisioneros, Shakira, los Beatles, Pink Floyd, ¿para qué hablar de Tom York, ¿no? Radiohead. El desaliento no hace distinción de personas. Por ahí en internet, en Twitter, hace un tiempo atrás, vi una frase anónima que decía: la vida es un picnic en un campo minado. ¿Cómo sería que esto fuera un campo minado? Andaríamos con cuidadito, ¿cierto? Ahora bien, lo que sabemos y lo que creemos determinan nuestras perspectivas. Ahora, una pregunta: ¿cómo se relacionan el desaliento, el desánimo con la perseverancia? ¿Cómo creen ustedes? Usualmente, el desaliento nos lleva a caer fácilmente en el pesimismo, y el pesimismo nos lleva a caer rápidamente en la tibieza. Por eso decía al comienzo que en este siglo XXI estamos viviendo tal vez en la cresta de la ola, esto de cuán bien me siento yo. Y hemos llegado a una etapa de individualismo donde lo que buscamos es sentirme bien. Ahora, ¿por qué razón estamos hablando del desaliento y cómo se relaciona esto con el texto que acabamos de leer? Pablo en ningún momento menciona el desaliento ahí en el texto. Oye, hermano, ¿pero y qué tiene que ver? Parece que está como fuera de tiesto. Bueno, para entregar un poquito de contexto, en la segunda carta a los Corintios, Pablo justamente escribió esta carta atravesando por desaliento y tribulación. Ahí, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8, dice que estaban abrumados sobremanera, Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo le escriben esta carta a los hermanos de Corinto y a todos los que están en la provincia de Acaya.
Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Es más, el apóstol Pablo no era como un superhéroe de Marvel. El apóstol Pablo no era el hombre de acero, no era Superman. Por las venas del apóstol Pablo corría sangre, igual que nosotros. Fíjense que ahí en el capítulo 7, versículo 5, Pablo habla de que por fuera él atraviesa conflictos y por dentro está lidiando con temores. ¿Se parece algo a nosotros o no? ¿Estamos rodeados de conflictos? ¿Vivimos en nuestro interior con temores? El apóstol Pablo era tan humano como nosotros. Ahora, a pesar de todas las situaciones que atravesaba, Pablo podía, por la pura gracia de Dios, escribir esta carta, la segunda carta de los Corintios, una carta saturada de ánimo. En el contexto previo al pasaje que dimos lectura, desde el 1.1 hasta más o menos el 5.10, el apóstol nos dice cuál es su fuente de consuelo y gozo, y básicamente apunta a dos grandes razones. La primera es que en su misericordia Dios le encomendó ser ministro del nuevo pacto. Es precioso como lo explica Pablo. El Señor le encomendó ser ministro del nuevo pacto, hablar de parte de Dios y proclamar el Evangelio. Y eso Pablo lo ve como un privilegio. La otra fuente de consuelo y gozo de Pablo es que la capacidad de hacer esto no está en él mismo, no está en Pablo, sino que está en el Señor. Y esto no está basado en sabiduría humana, sino que está basado en la gracia de Dios. Otro propósito por el cual Pablo escribe su carta es que también, hacia el final de la carta, explica que quiere completar los detalles para una colecta que se estaban levantando para los hermanos de Jerusalén, que estaban pasando en necesidad. Ahora bien, Pablo les escribió a los hermanos de Corinto, escribió a los creyentes de Corinto como un vaso de barro que le habla a otros vasos de barro. Menciona eso en el capítulo 4. Pablo no perdía de vista las debilidades y los fracasos que compartía con los creyentes que luchaban en ese momento en Corinto, una ciudad pagana, parte del Imperio Romano, ubicada en Grecia. Así entonces Pablo dice: andamos por fe, no por vista. Capítulo 5, versículo 7. Pablo y Timoteo viven agradecidos del Señor por la tarea que les encomendó, confiando en Él, más allá de las circunstancias. Ahora bien, en la iglesia de Corinto se estaban levantando algunos hermanos que estaban empezando a mostrar cierto resentimiento con Pablo, cierto resentimiento en aumento, y estaban comenzando a prestar oído a falsos maestros que se estaban infiltrando. Ese es el contexto, entonces, en que dimos lectura, capítulo 5, del versículo 14 al 20. Y en este texto me gustaría que nos detengamos en 3 puntos. El primer punto, cada punto está relacionado con el siguiente. El primer punto es el amor de Cristo. Pablo menciona en los versículos 14 y 15. El segundo punto es el ministerio de Cristo. Pablo menciona de los versículos 16 al 19. Y el tercer punto, embajadores de Cristo, versículos 20 a 21. Vamos a entrar en detalle en cada uno de estos puntos. El amor de Cristo, versículos 14 y 15. Acompáñenme nuevamente, por favor, en la lectura. Dice: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera cosa que podemos poner atención: el Nuevo Testamento emplea la expresión el amor de Cristo solamente 3 veces, en todo el Nuevo Testamento. Y justamente es Pablo quien lo ocupa. La primera vez está en Romanos, capítulo 8, y Pablo hace una pregunta retórica. ¿Saben lo que es una pregunta retórica? ¿Alguien sabe lo que es una pregunta retórica?
¿Alguien nos puede decir? Claro, es una pregunta a sí mismo, y el objetivo de la pregunta retórica, ¿cuál es? Hacernos pensar, hacernos reflexionar. Y la pregunta retórica en realidad no busca que se entregue una respuesta. El objetivo de la pregunta retórica en realidad es enfatizar un punto. Y ahí en Romanos 8, Pablo, ¿saben lo que pregunta? Pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En realidad Pablo no está esperando una respuesta. En realidad lo que está diciendo es que nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Tengamos eso en mente. La segunda vez que el Nuevo Testamento habla del amor de Cristo, ahí en Efesios 3, Pablo se refiere a la dimensión del amor de Cristo y dice que sobrepasa todo conocimiento. Sobrepasa todo conocimiento. Ni siquiera lo podemos imaginar. O sea, el amor de Cristo es tan grande, tan amplio, tan ancho, tan alto. Hay un corito que decía, es tan alto, tan ancho que no puedo salir yo de él, refiriéndose al amor de Cristo. Bueno, no lo podemos imaginar siquiera, hermano. Y entendamos una cosa, nuestra mente es limitada. Nuestra mente es limitada. Eso de que puedes ser lo que tú quieras es una mentira. Le hago una pregunta retórica. ¿Alguien de aquí se puede imaginar un color que no exista? Nadie. Bueno, el amor de Cristo no tiene... ninguno de nosotros es capaz siquiera de imaginar el amor de Cristo, cuán amplio es. Sobrepasa todo conocimiento. La tercera vez que el Nuevo Testamento habla del amor de Cristo es en esta parte, cuando dice que Pablo hace la observación de que el amor de Cristo, la NBLA dice, el amor de Cristo nos apremia. Otras traducciones dice, el amor de Cristo la Reina Valera 60 dice, nos constriñe, una palabra que hoy día está en desuso, pero ¿qué significa? Otros traductores lo traducen así, el amor de Cristo nos controla, el amor de Cristo nos gobierna, el amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos... inclusive la palabra ahí que traduce, la palabra que está en el griego koiné, tiene la idea de empujar así como a presión. Cuando alguien llena una bombita de agua, si el agua está muy fuerte, la bombita de agua se llena muy rápido, ¿cierto? Y el globo va tomando la forma del agua. Algo así. Ahora, ¿cuál es la fuente de este amor? Dios mismo. Dios mismo. Tengamos presente, hermanos, siempre el amor de Cristo. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nada nos va a separar de Él. Que sobrepasa todo conocimiento y además nos controla, nos gobierna, nos impulsa. Ahora, ¿cómo se da que el amor de Cristo nos controla? ¿Qué medio ha determinado el Señor para que se produzca ese control o ese gobierno de parte del amor de Cristo? Acá el texto dice, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión. Habiendo llegado a esta conclusión. Y luego explica que Cristo murió por nosotros. La Reina Valera del 60, si mal no recuerdo, dice considerando esto o pensando esto. Esa expresión, habiendo llegado a esta conclusión o considerando, pensando, se relaciona, la raíz de esa palabra tiene que ver con distinguir mentalmente. ¿Okay? O sea, el amor de Cristo nos gobierna, nos impulsa en la medida que nosotros estamos considerando el Evangelio, en la medida que nosotros estamos pensando el Evangelio, en la medida que nosotros le damos vuelta al Evangelio. Isaías 53, del 5 al 6. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino,
pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hermanos amados, iglesia, a todo esto, perdón, olvidé preguntar al inicio, ¿hay alguien que nos visite por primera, segunda o tercera vez? Tercera vez, bienvenida. Bienvenida. Hermanos queridos, el Evangelio en Jesucristo hay plenitud de gracia para todos los que vengan a Él. Para todos los que vengan a Él, sin distinción. Ahora, no solamente hay plenitud de gracia en Cristo, también hay gratuidad de la gracia en Él. El texto dice, uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió. No vamos a hacer un estudio exegético a qué se refiere Pablo con todos, si acaso todo el mundo, toda la humanidad, o por todos los que ponen efectivamente su fe en Él y Cristo dio su vida por sus ovejas. No es la intención de esta predicación, aunque tenemos claro que Cristo murió por quienes son de Él. El punto es que, hermanos, el ofrecimiento del Evangelio no se debe hacer a los justos ni a los arrepentidos. ¿Saben a quiénes se tiene que hacer el ofrecimiento del Evangelio? El ofrecimiento del Evangelio se tiene que hacer a todos y cada una de las personas, a todas y cada una sin excepción. No es necesario que te portes bien o que, observemos a la persona, da fruto de arrepentimiento primero, ya, da fruto de arrepentimiento, sí, tiene olor a cristiano, le voy a predicar el Evangelio. No, el ofrecimiento del Evangelio, la oferta del Evangelio, la predicación del Evangelio es para todos. No hay condiciones que se deben cumplir para que se haga el ofrecimiento del Evangelio, hermanos. El fundamento para la fe no depende de nada que haya en nosotros. El Evangelio es un ofrecimiento de Cristo Jesús a todos, con la promesa de la justificación para el impío que en Él cree. El Señor Jesús en Juan 10 dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Los que son del Señor van a escuchar la voz del Señor y lo van a seguir. Pasemos al segundo punto. El ministerio de Cristo, de los versículos 16 al 19. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio de Cristo, el amor de Cristo, nosotros lo palpamos o lo vemos por medio de su ministerio. ¿Y cuál fue su ministerio? Entregar su vida por nosotros. Entregar su vida en lugar nuestro. Ahora, Cristo murió para que nosotros, ¿qué cosa? Para que nosotros, o ¿qué logró Cristo para nosotros? Cristo murió para que nosotros pudiéramos morir. Cristo también murió para que nosotros pudiéramos vivir. Suena contradictorio, pero es para ambas cosas. Y tercero, Cristo murió para que nosotros pudiéramos ser partícipes de la nueva creación. Dice que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne.
Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. Nuestra nueva relación con Cristo Jesús, cuando nosotros venimos en fe hacia Él, venimos en fe a sus pies, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, esa nueva relación con Cristo produce en nosotros, trae como consecuencia, como fruto, una nueva relación con el mundo, una nueva relación con las personas que nos rodean, desde la perspectiva del amor de Cristo. Ya no miramos la vida como solíamos mirarla. Debería ir muriendo en nosotros los propósitos egoístas. Debería ir muriendo en nosotros las ambiciones personales. Y eso, mis hermanos, el Señor obrando en cada uno de nosotros, miembros de su cuerpo, de distintas maneras, de distintas formas. El Señor no trata con nosotros de la misma, usando las mismas vías. Por así decirlo, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿cierto? No todos tenemos las mismas... se me olvidó la palabrita. Desaliento. No todos tenemos las mismas razones para desalentarnos. Yo voy a cumplir 45 años y las razones que tengo para desalentarme seguramente son muy distintas a algunos de ustedes que están en sus 20. Ahora, dentro del ministerio de Cristo, Él llevó a cabo para que nosotros pudiéramos morir, pudiéramos vivir y pudiéramos ser partícipes de una nueva creación, viene algo que realmente, si nos ponemos a meditar, es muy, muy profundo. Tiene que ver con la reconciliación. En el texto, en griego koiné, la palabra que se traduce reconciliación conlleva la idea de componer o recomponer una diferencia que hay entre dos o más. Y la verdad que de las versiones o de las traducciones en español, casi todas ocupan la palabra reconciliación. De hecho, algunas le ponen el subtítulo, recordemos que los subtítulos no están inspirados, el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿el Señor nos perdonó? Sí, el Señor nos perdonó, pero el Señor no se quedó solamente con el perdón. Acá el texto dice que Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió con Él. ¿Captamos, entendemos la diferencia entre reconciliación y perdón? ¿Qué diferencias podemos notar entre el perdón y la reconciliación? ¿Alguien que pueda notar alguna diferencia? ¿Que quiera compartir alguna diferencia? ¿El objetivo del perdón cuál es? El objetivo del perdón, aquí voy a hacer mención a la definición de la RAE, del diccionario de la RAE, es remitir la deuda o la ofensa, es asumirla. Ya, te perdono. Te mandaste este condoro, te perdono, pero ándate, no te quiero ver más. Y ese condoro que te mandaste, yo asumo el costo. Cuando yo estaba chico, estábamos jugando con los primos y mi hermano. Mi hermano pequeño, con toda la inocencia de un niño pequeño, ve una araña en la ventana. Toma una piedra y se la tira fuerte para matar la araña. ¿Qué creen que pasó? Aparte, lo más probable es que no haya matado a la araña. Se echó el vidrio. Mi hermano quedó muy afligido, salió mi papá. Papá, perdóname, le explicó así, no, es que había una araña. Sí, hijo, tranquilo, te perdono. Pero el vidrio, la ventana igual hay que pagarla. Cuando hay perdón, cuando yo perdono, cuando tú perdonas, tú asumes el pago de una deuda.
La reconciliación va más allá todavía, porque puede haber perdón, pero no necesariamente reconciliación. La definición de la RAE dice que la reconciliación es volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. La palabra del Señor nos manda a perdonar, no nos manda que necesariamente nos tengamos que reconciliar. Eso es obra del Señor, nos hace crecer en el proceso de santificación, y recordemos que hasta que Cristo no vuelva, no vamos a tener consumación de la nueva creación. Eso va a ocurrir cuando Cristo Jesús vuelva. Ahora, ¿por qué era necesaria la reconciliación con Dios y no sencillamente un perdón? ¿Por qué creen que era necesaria la reconciliación con Dios y no solo el perdón? Tener una relación con Dios. Nuestra imagen de Dios hoy día es tan pequeña, que pasamos por alto que Dios es santo, santo, santo. Así lo dice en Isaías, en el Antiguo Testamento, lo dice en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Y sabemos que cuando un escritor bíblico, que en esos tiempos no existían destacadores, subrayados, cuando querían enfatizar una idea, la repetían, usualmente 2 veces, ¿cierto? Jesús, cuando quería llamar la atención de algo, decía: de cierto os digo. Es como, pongan atención. Bueno, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que sea amor, amor, amor. No dice que sea justicia, justicia, justicia. Dice que es santo, santo, santo. Y ante un Dios santo, cualquiera que se presente ante su presencia, cae consumido, cae muerto. Miren, hagamos un paralelismo con el sol. Más o menos 400 años antes de Cristo había un filósofo y astrónomo griego que se llama Eudoxio. Y este loco fue tan bacán como astrónomo y filósofo. Pensemos, 400 años antes de Cristo, o sea, no tenía telescopio, no tenía calculadoras, no tenía los supercomputadores que tenemos hoy día. Y él estaba tan maravillado con la gloria del sol, que él estaba convencido, Eudoxio estaba convencido que él había nacido solamente para contemplar al sol. A ese nivel. Ahora, la santidad de Dios. Bueno, ¿y es que se parece al sol? Imaginemos, a ver, primero, pongámonos de acuerdo en algo. ¿El sol es bueno o es malo? Las dos cosas. Yo diría que es bueno porque en este momento, por ejemplo, están cayendo los rayos del sol, permiten la fotosíntesis, permiten de que crezcan las plantas, permiten de que exista el ciclo del agua, en fin. El sol es un medio natural que el Señor ha establecido para mantenernos a nosotros, a su creación. El sol es bueno. Pero ¿qué pasa si nos subimos a un cohete e intentamos volar hacia el sol? Y nos acercamos más, y nos acercamos más, y nos acercamos más. ¿Qué va a pasar? Caput, ¿cierto? Y eso no es porque el sol es malo. Es porque nos estamos acercando mucho al sol, a una fuente de energía que permite la vida acá. Bueno, algo similar es la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y cualquiera que se presente ante su presencia caería muerto. Sería imposible tener una relación con Dios si no fuera porque Él decidió reconciliarse con nosotros por medio de Cristo Jesús. Maravillosamente el versículo 18 además dice: y todo esto procede de Dios. Todo esto procede de Dios. Él es el originador. Él es soberano. El Señor, Él era el ofendido. Todos nosotros, ¿qué es lo que éramos? Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor, por su pura misericordia, ha decidido reconciliarnos con Él. Reparemos, hermanos, en toda la obra de Dios. Y por si esto fuera poco, pasemos al último punto.
embajadores de Cristo. Versículos 20 y 21. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Voy a volver un poquito hacia el final del 19. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre... A ver, ¿qué potestad, qué facultades tiene un embajador hoy día? ¿Qué hace un embajador? ¿Cuál es la pega de un embajador? Hablar en nombre de, ¿cierto? Y ser fiel. Fiel representante cuando habla a nombre de. El embajador de nuestro país en el extranjero tiene que comunicar y representar fielmente lo que las autoridades, nuestras autoridades locales, establecen. Si no, deja de ser embajador. Ser embajador es un puesto de confianza del presidente. Si se manda a las partes del embajador y dice cosas que no debe decir, compromete cosas que no debería comprometer, afuera el embajador. Bueno, en los tiempos del siglo I, cuando Pablo escribió esta carta, no es distinto a eso. El embajador básicamente transmite con fidelidad el mensaje del que lo envió. Y eso es lo que el Señor hizo a Pablo, a Timoteo, y por extensión también nos hizo a todos nosotros. Ahora, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En este versículo 21, Pablo resume magistralmente el Evangelio. Al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, impecable, que no pecó, lo hizo pecado por nosotros. Otras traducciones que traducen con un poquito más de libertad, dice, al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo Jesús. A Cristo Jesús cargó y Dios lo trató por cosas que no hizo, por las cosas que todos nosotros hacemos. Y al revés, a nosotros se nos cuenta su justicia perfecta. Su justicia, los teólogos hablan de la justicia pasiva y activa de Jesús, en todo ámbito. Toda la conducta, el comportamiento que el Señor Jesús mostró en su vida terrenal es contada a favor nuestro. Ahora, hermanos, quisiera que profundicemos en las últimas dos palabras de este versículo. Están con la NBLA, Nueva Biblia de América, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Cuáles son las últimas dos palabras? En Él. En Él. Los beneficios del Evangelio, mis hermanos, están ¿en quién? Están en Cristo. Están en Cristo. Los beneficios del Evangelio no existen separados de Él. Los beneficios del Evangelio son nuestros solamente en Él. No se pueden separar los beneficios del Evangelio de Cristo como si pudiéramos poseer esos beneficios independientes de Él. Acordémonos de cuando Jesús está hablando ahí en el Evangelio de Juan. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer, dice la reina verdadera.
Nada podéis hacer, nada pueden hacer. Separado de mí, nada pueden hacer. Los beneficios del Evangelio están en Cristo. Los beneficios del Evangelio están en Cristo, en su persona. Resulta vital, hermanos, entonces, lo que los teólogos denominan la unión con Cristo. Aquí una pregunta. ¿Cuál es nuestra forma predeterminada hoy día en el siglo XXI? Y yo diría probablemente también en el siglo XX y probablemente en el XIX. Hablemos de la iglesia moderna, la época moderna, contemporánea. ¿Cuál es la forma predeterminada que tenemos para describir a un creyente? Si lo tuviéramos que definir en una palabra o en 2 o 3 palabras. O no se entiende nada, o está todo muy claro. ¿Cuál es nuestra forma predeterminada para describir a los creyentes? Ya, de hecho, ya decir creyente, ¿sí? Ya. ¿Qué otra? Nueva criatura, bien. En Estados Unidos durante la década del 70 estuvo muy de moda hablar del nacido de nuevo. ¿Sí? Nacido de nuevo. Bien bíblica la expresión. Pero no es la más frecuente. ¿De qué otra forma nos describimos? Creyente, nacido de nuevo, nueva criatura, santo. ¿Cierto? Somos santos. Angélicos. Discípulos de Jesús, seguidor de Jesús. Hijos. Hermanos, los hermanitos. Siervos. Justificados. Los del camino. Cristiano también. ¿Cierto? Bueno. Santo, nacido de nuevo, discípulo, los del camino. Todas esas son expresiones bíblicas. Pero son más bien raras o ocurren con poca frecuencia en el Nuevo Testamento. Es más, cristiano en el Nuevo Testamento solamente aparece 3 veces. 2 veces en Hechos y una vez en una de las cartas de Pedro. Y más bien, en el siglo I, la palabra cristiano tenía un uso al parecer peyorativo. Los cristianos del Nuevo Testamento no se veían a sí mismos como cristianos. ¿Saben cómo se describían los cristianos en el Nuevo Testamento? Ejemplo, miren, en las cartas de Pablo, la expresión en Cristo ocurre 83 veces. Pablo escribió 13 cartas. En Cristo 83 veces. En Cristo. Bueno, yo no cacho griego, los hermanos que están en el seminario podrán corregirme la pronunciación. En Curios ocurre 47 veces. En Cristo 83 veces. En Curios significa Señor, los que están en el Señor, 47 veces. Y en Él, infinidad de veces. Este, hermano, es un indicador de la centralidad de esta perspectiva. Entonces aquí la reflexión para nosotros es que si esta no es la forma en la que más nos vemos a nosotros mismos, de que nosotros estamos unidos a Cristo, formamos parte de su cuerpo, cada uno de nosotros somos miembros, Él es la cabeza, y con Cristo somos hechos uno. Por eso que cuando Él murió, todos morimos. Si esta no es la forma en la que más nos vemos a nosotros mismos, ¿cómo entonces estamos considerando el Evangelio? Edward Fischer, un hermano presbiteriano del siglo XIX,
escribió lo siguiente, una frase cortita: primero debes poseer a Cristo mismo antes de poder participar de los beneficios que Él da. Hermanos, la salvación, la justificación, todo el proceso, lo que los teólogos denominan el ordo salutis, el orden de la salvación, la justificación, la santificación, la glorificación, todo eso se vuelve nuestro en Cristo, no meramente a través de Cristo. A través de Cristo sí, por cierto, pero no solamente a través de Cristo. Se obtiene en Cristo. ¿Nos resulta obvio entonces que el foco principal, la nota dominante en los sermones que escuchamos, deba ser entonces que escuchemos de Cristo, de Jesucristo y de este crucificado, como escribe Pablo en la primera carta a los Corintios, al inicio? Hoy día vivimos una época, hermanos, donde no solamente tenemos la bendición de escuchar la palabra del Señor en nuestra iglesia local, la comunicación, el internet nos permite escuchar de todo el espectro de predicaciones, de todo el zoológico evangélico que existe. Nos resulta obvio que el foco principal de las predicaciones que escuchamos, de las predicaciones de la palabra del Señor, tenga que ser de Jesucristo y de este crucificado. ¿O el énfasis predominante está en cómo vencer el pecado, cómo vivir la vida cristiana, o los beneficios que se reciben del Evangelio? Esos énfasis, hermanos, son legítimos, sí, no estamos diciendo que no correspondan, son legítimos, pero cuando están en su lugar, no en el centro. El centro debe ser Cristo. Al principio de la predicación decía que lo que sabemos y lo que creemos determina nuestras perspectivas. Pero no es solamente lo que sabemos y lo que creemos, es también lo que valoramos, es también todo aquello que apreciamos y que atesoramos en nuestro corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, nos dice el Señor Jesús, ahí en Mateo y en Lucas. Como ejemplo, ya vamos terminando. Como ejemplo, miren, ¿han visto alguna vez pasar una micro llena de hinchas con sus camisetas? Algunas blancas, otras azules, pero la más linda de todas es la que tiene el blanco y el azul, con la cruz en el pecho. Ahí nomás la dejo. Cuando van cantando en la micro, en el metro, o se ponen detrás del arco, ¿cómo están los locos? ¿Cómo están las barras? Vueltos locos, eufóricos, gritando, y son capaces de dar la vida por su camiseta. Porque no es solamente lo que saben, no es solamente lo que creen, sino que también es lo que atesoran. Yo sé que los de camiseta blanca han ganado más campeonatos que ningún otro, pero no importa, a mí me gusta la blanca con el azul. Entonces, hermanos, lo que sabemos, lo que creemos y lo que atesoramos va a determinar nuestras perspectivas. Lucha con tu desánimo, lucha con tu desaliento, mirando a Cristo Jesús, no a sus beneficios. Mira a Cristo Jesús. Entrégate a la oración, entrégate a la lectura de la Biblia. Quiero citar aquí al pastor John Piper. No puedo hacer una predicación sin citar al pastor John Piper. Pastor John Piper dice: conoce tu Biblia, entreguémonos a esto, conozcamos más íntimamente al Señor, sumérgete en la Biblia cada día, no le demos un vistazo como si tuviéramos prisa por hacer lo que realmente nos gusta, sumérgete en la Biblia cada día, es un océano de verdades gloriosas, brillantes y que satisfacen sobre aquel para quien hemos sido creados. Seamos iglesia, hermano, y perseveremos en Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y a quien sea toda la gloria y la honra por siempre. Oremos al Señor. Padre Santo,
Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por poder reunirnos, por tener esta libertad, Señor, de considerar juntos su palabra. Gracias, Señor, porque su Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha llamado, Señor. Gracias, Señor, por su obra. Gracias, Señor, porque usted nos ha buscado, porque usted, Señor, tomó la iniciativa. Gracias, Señor, porque si lo amamos es porque usted nos amó primero. Gracias, Señor, porque usted no solamente perdonó nuestros pecados, sino que también nos reconcilió con usted. Padre Santo, no alcanza el tiempo y seguramente nunca va a alcanzar el tiempo en la eternidad para estar agradecidos, Señor, y mostrar gratitud. Señor, bendíganos. Señor, estamos en sus manos y permítanos, Señor, estar unidos a usted. Permítanos, Señor, considerar esto, atesorar esto en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos, Señor, en nuestras luchas. Ayúdenos, Señor, en nuestro desánimo. Ayúdenos, Señor, a tener siempre claro que estamos en usted, que estamos en Cristo Jesús. Así como Moisés y su familia estuvieron en el arca y por aquella razón fueron salvados, Señor, nosotros estando en Cristo, nosotros, Señor, estaremos la eternidad con usted. Gracias, Padre Santo, por todas sus bendiciones. Señor, a usted toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.